veo tus ojos, no dudo de lo que me traiga el futuro. Si estás a mi lado, camino confiado. En un mundo lleno de voces, en un mundo frío y sin norte, si escucho tu voz, no tengo temor. Por muy oscura que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pasión, mi Bien, damos gracias a Dios, amén, porque Él es fiel. Él no se hace esperar, y como dijo la hermana, y más cuando clamamos por esas almas, amén, por esas almas que han de venir, y más por los jóvenes. Y tenemos fe que dice que el que comenzó en Él la obra la va perfeccionando poco a poco, amén, hasta el día de su venida. Con nosotros, nuestra hermana Yasmin, con la enseñanza y de la lectura de la palabra. Amén, sabemos que Dios es bueno y Dios sigue hablando, amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos en comunión a Dios, ¿verdad? Para que Dios nos ayude para poder aprender su palabra y que Dios nos hable en esta tarde, amén. Como siempre nos habla todos los días, amén. Pero hoy día tiene una enseñanza diferente y hoy tiene una palabra nueva, porque esa es la palabra de Dios, que aparte de que sus misericordias son nuevas, siempre Él tiene una palabra nueva y refrescante para nuestras vidas, amén. Él nos habla de diferentes formas, ¿verdad? Puede ser a través de sueños, a través de predicadores, siervos de Dios, pero lo más importante, Él siempre nos va a hablar a través de su palabra, amén. Vamos a cerrar los ojitos. Señor mi Dios, bendito Padre Celestial, le damos gracias, Dios mío, por este tiempo. Le pedimos que sea usted saturando el ambiente, Dios mío. Sabemos que tenemos un poquito de problemas con el micrófono, pero sabemos que para usted no hay nada imposible, Señor mi Dios. Sabemos que usted va a suplir necesidades, usted está en control sobre todas las cosas, honramos su maravilloso nombre. Ahora vamos a tener la reflexión de su palabra, sea usted abriendo nuestros oídos y ojos espirituales para poder ver y escuchar lo que usted nos quiere decir en esta tarde. Le damos gracias, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, ¿sí? La escritura. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 4, versículo del 14 hasta el 16. Amén. Hebreos capítulo 4, del versículo 14 hasta el 16. La palabra de Dios siempre la vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Puesto de pie para leer su palabra. Sabemos que Dios se merece todo respeto, toda honra, toda pleitesía. Amén. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Si trajeron lo que estamos viendo ahora en las hojitas sobre el pecado, ¿sí? Estamos viendo cómo enfrentamos el pecado, ¿verdad? Estamos viendo un pequeño estudio, ya que todos sabemos pues que en este mes de junio termino de dar las enseñanzas acerca del pecado, y en el mes de julio nuestro hermano Jonathan, ¿dónde está Jonathan?
nuestro hermano Jonathan en el mes de julio tiene a cargo, ¿verdad?, las enseñanzas del discipulado que también está dando. Amén. Entonces, vamos a ver el literal H, donde dice: usted confíe en las promesas de Dios, de limpiarlo de todo pecado y de pelear en sus luchas a favor de usted. ¿Verdad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que hay que confiar en las promesas que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Amén. El confiar en las promesas, dice Dios en su palabra que Él las cumple en el sí y en el amén, ¿verdad? Las promesas de Dios también hacen que Dios nos pueda limpiar de todo pecado. Todos los que estamos aquí hemos pecado, ¿verdad? Pero estamos justificados por la fe que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos limpios porque Él murió en la cruz, Jesucristo, ¿verdad? Para morir por cada uno de nosotros, se puso como expiación por nuestros pecados, amén. Como corderito, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que fue Jesucristo al matadero, ¿verdad? Para cubrir multitud de pecados, y por eso nosotros podemos decir el día de hoy que somos libres y somos comprados a precio de sangre preciosa, amén. Vamos a leer la palabra de Dios, nuestro hermano Jonathan, para que nos ayude, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Nuestra hermana Nedina, Hebreos 4, del 15 hasta el 16. 2 Corintios 7, 1. Amén. Amén. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, gloria a Dios. Perfeccionándonos en toda santidad. ¿Y qué significa santidad? Significa pureza, ¿verdad? Sí, Oscarcito, significa pureza. Santidad significa que así como todos estamos limpios, ¿verdad? Todos nos hemos bañado el día de hoy. Alcen la mano, ¿quién se bañó el día de hoy? A ver, quiero ver las manos bien levantadas. Eso, todos nos hemos bañado, ¿verdad? Para estar guapos, para estar limpios y aseados. La santidad no solamente se proyecta en el área externa, en el área de afuera, ¿verdad? Sino en el interior, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? La santidad implica también nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos y también nuestra forma de hablar. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando si somos hijos de Dios? Es verdad que nos enojamos, ¿verdad? Nos da mucho coraje, a veces, como siempre digo, ¿verdad? Quiere salir el Hulk que llevamos dentro, ¿verdad? ¿Sí o no, Emily? Quiere salir el Hulk, ¿verdad? Que nos enojamos, nos da coraje. Queremos a veces cachetear al hermano que está al lado de nosotros, ¿verdad? Pero ¿dónde está la mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo que Dios nos dice, ¿verdad? El dominio propio. Entonces todo eso es con ayuda de Dios, ¿verdad? Para poder vencer todas esas tentaciones. Porque sabemos que todas esas son obras de la carne, ¿verdad? Y todo eso lleva a pecar. Y si pecamos delante de la presencia de Dios, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se contriste, ¿verdad? Él se pone triste. ¿Por qué? Porque en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios y a Él no le gusta nuestra forma de comportarnos, ¿verdad, Charlotte? A Él no le gusta que a veces nos comportamos mal, no hacemos caso, somos desobedientes, ¿verdad? Todos tenemos que aprender a ser obedientes, amén. En el libro de Hebreos, hermana Nedina, Hebreos 4, del 15 al 16. 15 y 16. Sí, 15 y 16. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Amén. Es decir, que si nosotros hemos ofendido a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer nuestro pecado, ¿verdad? Tenemos que confesar, ¿sí? Confesar nuestros pecados
arrepentirnos, ¿sí? Y acercarnos ¿a dónde? Donde nuestra abuelita, donde nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Acercarnos al trono de la gracia para poder, ¿qué cosa? Poder obtener el oportuno socorro, es decir, el oportuno auxilio para nuestras vidas, ¿verdad? Amén. El literali dice, ande usted cada día, ¿en qué? En comunión y en el poder del Espíritu Santo. Todos tenemos que estar en comunión. ¿Qué significa comunión? Debemos de estar intercediendo, orando, ¿verdad? Leyendo su palabra. Dios no quiere personas que sean robots, porque Él sabe que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Pero también que somos muy imperfectos. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa que todavía a veces hay en nuestras vidas. Entonces por eso tenemos que combatir con la vieja naturaleza y el nuevo hombre. ¿Qué pesa más en nuestras vidas? ¿La vieja naturaleza o la nueva naturaleza? ¿Sí? Muchas veces la carne quiere imponerse ante el Espíritu, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo debe de aplastar la carne. Espiritualmente estamos hablando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en el libro de Romanos, nuestro hermano Félix, por favor, Romanos 8, del 1 hasta el 11. Romanos capítulo 8, del versículo 1 hasta el 11. Amén. Amén. 8 del 1 hasta el 11 de Romanos. La palabra del Señor la leemos a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, y la tenemos en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 hasta el 11, cuyo texto dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. En Romanos 8, 1, 11, ¿sí? Si hacemos un resumen de todos estos versículos, dice que hay que ocuparse de las cosas del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no hay que dar oportunidad a las cosas de la carne, ¿verdad?
Porque si nos ocupamos de las cosas de la carne, no andamos conforme al Espíritu Santo, sino conforme a las obras de las carnes. Que sabemos que esto no agrada al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero si andamos conforme al Espíritu Santo, debemos de andar y vivir según el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Amén. Nuestro hermano Eduardito va a leer Gálatas capítulo 5 del versículo 16 hasta el 25. Gálatas 5 del 16 hasta el 25. ¿Del 16? Sí, del 16 hasta el 25. Gálatas 5, Ya. Del 16 hasta el 25. La palabra de Dios dice así: les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los bajos deseos, porque los bajos instintos van en contra del Espíritu, y el Espíritu va en contra de los bajos instintos, y son tan opuestos que ustedes no pueden hacer todo el bien que quisieran. Pero si los guía el Espíritu, no están sometidos a la ley. Las acciones que proceden de los bajos instintos son manifiestas: fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidia, cólera, ambición, discordias, sectarismos, celos, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Les prevengo, como ya los previne, que quienes hacen esas cosas no heredarán el reino de los cielos. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Frente a estas cosas no hay ley que valga, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado el instinto con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu. No seamos vanidosos, provocadores, envidiosos. Palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. El pasaje bíblico que leyó nuestro hermano Eduardito, ¿verdad? Nos dice que andemos también por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Es decir, que las obras de la carne, si habla de la ira, habla del odio, ¿cómo podemos combatir esto? A través del amor, porque el amor es fruto del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una actividad muy bonita, porque estamos hablando acerca del pecado. Amén. Les voy a entregar unas hojitas, ¿sí? Pongan su nombre y su apellido. Su nombre y apellido. Vamos a hacer una actividad muy bonita. Para que hagan las letras. Para que hagan los tres. Ese ojito nos habla acerca del pecado, ¿verdad? Ahí en el punto número 1, ¿verdad? Hay diferentes palabras. Habla sobre una relación, habla del daño, habla del corazón, del mal, del perdón, ¿sí? Y de desobedecer, ¿no? En cada frase, ahí ustedes tienen que unirlas de acuerdo a esas palabras que están en rojo, ¿verdad? Y el segundo ejercicio en el segundo ejercicio es una palabra desordenada y tienen que descubrir o descifrar qué palabra hay en esos casilleros, ¿no?
Sí, pueden empezar. En la primera palabra dice, el pecado es, puntos suspensivos, a Dios y a sus mandatos. ¿Qué sería ahí? ¿El pecado es? Abominación. No. Desobedecer. Ahí están las palabritas en color rojo, ¿verdad? Dice relación, corazón, mal, perdón, desobedecer y daño. Es decir, que cada puntito tiene que ser llenadas con esas palabritas rojas que están ahí. Sí, hay que completar. Sí, hay que completar de acuerdo a la palabra que le vaya calzando a la frase, ¿verdad? Desobedecer. Eso, el pecado es desobedecer a Dios y a sus mandatos. Mandatos quiere decir a sus mandamientos, ¿verdad? Lo que Él dejó dentro de la ley. El pecado rompe o debilita nuestra... ¿Qué hace el pecado? Debilita nuestra relación, ¿verdad? Muy bien. Debilita nuestra relación con Dios. El pecado hace punto suspensivo a los hermanos. ¿Qué hace el pecado? Hace daño, ¿verdad? El pecado hace daño a los hermanos. El pecado entristece nuestro corazón. Muy bien. Dios Padre nos ofrece su punto suspensivo, que arranca el punto suspensivo de nuestro corazón. Entonces, ¿qué nos ofrece Dios Padre? Su perdón. Su perdón, ¿verdad? Él nos ofrece su perdón, que arranca el de nuestro corazón. Eso, arranca el mal de nuestro corazón. ¿Y por qué tiene que arrancar el mal? Porque eso es lo que a Él no le agrada, ¿verdad? Él tiene que arrancar eso que está interponiéndose en la relación con Dios, ¿verdad? Y el siguiente punto dice ordena las letras. Ahí las palabras están desordenadas, las letras. Hay una P, hay una D, una O, una R, una E y una N, ¿verdad? ¿Cuál sería la frase? Perdón. Perdón, ¿verdad? Sí, no se olviden de poner sus nombres en las hojitas. Aquí llenamos. Sí, ahí en los cuadritos tienen que llenar, ¿verdad? Van descifrando la palabra, ¿sí? Y ahí sale cuál es la palabra correcta. Sí, eso, muy bien. Y en la parte de arriba ponen su nombre y su apellido, ¿no? Ya, la alumna terminado ya. El hermano. A ver, si le pusieron nombre y apellidos. ¿Quién más terminó? Nuestro hermano Félix. Muy bien. ¿Ya terminaste? Gracias. Amén, todavía los hermanos siguen trabajando. Es muy importante que se haga esta clase de dinámica, ¿verdad? Estas clases de trabajos, porque así esto ayuda a tener una mejor comprensión de lo que estamos hablando, ¿verdad? Una mejor comprensión. ¿Amén? Hermano Dolores, ya terminó, ya veía. Sí. Gracias. Ya volví. ¿Quién más terminó? No, se va el aire después.
y hace calor afuera. Afuera está haciendo calor. Y después se entra acá Sí, se entra y está fresquito ahí, ¿no? Ya. Pero ya no es el calor de antes. No, pero ya. es que lo calor. Ya terminó. No, antes era más calor, más vapor. Ahorita ya hace como si- Recuerden, amados hermanos, recuerden de que más adelante va a haber premios, ¿verdad? Se premia también la asistencia de ustedes, la participación, ¿verdad? Amén. Y el que falta, multa. Amén. Vamos a hacer otro ejercicio, amados hermanos. Estaba delicado. Preguntas fundamentales. Gracias. Preguntas fundamentales, ¿verdad? Este también es un taller que es de la lección que estamos aprendiendo acerca del pecado, ¿sí? Vamos a realizarlo. ¿Cómo puedo evitar que me afecte las influencias de este mundo pecaminoso? Quiero opiniones. Hermano Félix, ¿cómo puedo evitar que me afecte las influencias de este mundo? Evitando ir a reuniones que no nos traen nada bueno. O sea, no escuchando música secular, a pesar de que siempre se la escucha, sea pasando por la calle, uno va y Sí, y se le escucha. se las escucha. Cuando yo soy sincero, estaba en reunión de mi hermano para que yo no se resienta. He comido y me he ido ya, porque ya comienza la chupadera. Hice como el indio ido, comido. Ya, yo como y me voy a mi casa, porque comienza la chupadera, comienzan a fumar. Y a veces cuando uno Comienzan con el y chino. se va a Para hacer eso reuniones, mejor uno evita esa primero le sirven al cristiano. Eso, disculpe que los interrumpa, eso es importante lo que dijo nuestra hermana Lenina. Hay que evitar, pero ¿cómo evitamos? Es alejándonos de aquellas cosas que nos hacen daño. Claro. Hay que apartarnos. Recordemos que el apóstol Pablo en la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que él fue apartado, es decir, él fue escogido por Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo influyen estas cosas negativas? Pero tenemos que Y a veces, apartarnos a veces del ellos- pecado, ¿verdad? O sea, no asistiendo a Eso, esa, porque ya somos escogidos. no asistiendo a esas reuniones a veces Y mi para familia, evitar para cualquier evitar, cosa. claro. que hacen fiesta cuando es cumpleaños, Amén. pero a mí no me llaman porque saben que yo no soy de eso. Porque como usted es de los otros. o sea, Amén. yo no acepté como 2 veces y comí mejor. Barcelona o MLE. Amén. El literal 1 dice, amados Nunca más hermanos, me invitan a ese fiesta. no se involucren en actividades pecaminosas. Por supuesto, debemos acercarnos a los inconversos para tratar de ganarnos para Cristo. Una persona, ¿verdad?, que no conoce a Cristo, ¿cómo lo podemos ganar para el reino de Dios? Es a través de nuestro testimonio, pero a veces no damos un buen testimonio. ¿Pero por qué pasa eso? Porque a veces hay cosas que en nosotros no han muerto. Las obras de la carne todavía siguen reluciendo, ¿verdad? Sigue el Y viejo entonces hombre. Sigue el viejo hombre, ¿verdad? Entonces eso se hace real en nuestras vidas y entonces no es que resentimos, hacemos que se entristezca el Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. Nuestra hermana Dolores va a leer Efesios capítulo 5 del versículo 5 hasta el 12. Efesios capítulo 5 del versículo 5 hasta el 12. Amén. Efesios 5 del 5 hasta el 12. Ya, Efesios 5. Sí, del 5 hasta el 12. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otros tiempos eras niebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. 12, ¿no? Sí. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlos. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Resumiendo todo lo que dijo nuestra hermana Dolores, ¿verdad? De Efesios 5, del 5 al 12, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios, comprobando lo que es agradable al Señor y no participar en aquellas obras que son infructuosas de las tinieblas. Es decir, que cuando se levanta una obra de la carne, ahí estamos siendo influenciados por Satanás, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser influenciados por el Espíritu Santo de Dios, no por las obras infructuosas de la carne, ¿verdad? Efesios 5 del 10 al 11, nuestro hermano Félix, por favor. Efesios 5, el 10 y el 11. Ya. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Hay que reprenderlas, ¿verdad? Pero no es la persona que hay que reprenderlo. Muchas veces reprendemos es al ser humano, ¿verdad? No, es a las acciones que hay. Exacto. Pero yo no sé, yo estoy buscando que ahorita no me recuerdo que la palabra de Dios dice que con aquellos que se dicen ser hermanos, que son fornicarios, ávaros, todo eso, borrachos, con tales ni comáis. No participéis. Sí, no comáis con ellos. Sí, no hay que dejarse contaminar por las cosas del mundo. Es lo que pasó con Daniel, ¿verdad? Daniel y sus amigos no se dejaron contaminar por aquello inmundo, ¿verdad? Sino es que comieron una comida que Dios le mandó, ¿verdad? Y si esto, la hermana dice que con aquello, con los adultos, con los rayos, todo aquello, ni siquiera comáis, no participemos en nada. En Corintios. En Corintios. Entonces quiere decir que no debemos nosotros aceptar en esa reunión a una persona que sea adúltera. O también que dice con aquellos que se dicen llamarse cristianos, o sea que Sí, están con todos ellos. No debemos ni siquiera aceptarlo. No, ni comáis con Ellos ellos. están cargados de ese pecado. No debemos aceptarlo ni comer con ellos. Y no comer con esa gente. Y nosotros chismosa, siempre estamos a veces teniendo contacto con personas adúlteras porque callan y Porque no edifica. O sea, lo que Claro, habla- no edifica. O sea, lo que refiere ese versículo ahí, hay que leer diferentes versiones, porque al decir no me reúno con esta persona, estoy siendo yo una parte religiosa. No, ¿sabes qué? Yo no me voy a juntar con ellos porque me voy a contaminar. Mas no es así. Lo hace referencia es que yo no debo de participar del pecado de mi hermano. No debo de estar ahí si él peca y yo ser alcahuete o yo estar ahí. o si él es adúltero. También ser alcahuete y estar y aceptarle el pecado a mi hermano. Se refiere que, ¿qué me queda hacer a mí? No, ¿sabe que no? Ya, yo no me voy a juntar contigo, yo ya no me voy a... No, me queda orar por mi hermano y saber si nosotros conocemos que él está mal, tal vez en parte Dios pone en nuestro corazón hacerle ver. Dale una palabra. Darle una palabra. Porque si nosotros, Dios más aún que nos ama, nos hace ver las cosas a nosotros cuando estamos mal. Y si no cambia. Ya depende de él. ¿Por qué? Porque el hombre no cambia al hombre. Nosotros podemos hablarle. El único que cambia es Dios. Nosotros no somos Dios para cambiar a la gente. Lo que debemos hacer es orar. Ya nosotros nos libramos de la responsabilidad si esa persona no quiere cambiar. Pero yo digo con respecto a lo que la hermana dice, ni comas con él. No, o sea, eso habla en referencia. Vamos a leer ese versículo en Efesios, dice, ¿no? En Corintios dice. Corintios, era de Corintios.
Primera de Corintios. Pues si a uno lo puede saludar, pero no se exhala, no solaparle lo que Eso. dice y así. No hay que decir, no, sabe que yo no podemos ir, visitarle, hablarle de la palabra, estar, porque compartimos muchas veces y no es ajeno, lo puedo decir abiertamente. Incluso hasta nuestra familia, que es inconversa, el hermano cristiano, muchas veces lo hace. ¿Sabes que se dice llamarse cristiano? Comienzan a hablar de los pastores, de los Eso. apóstoles, de los A ver, hermanos. Todo ¿de qué eso habla? contamina. Con los tales. Con tales ni comáis. ¿Que está en segunda o en primera de Corintios? Claro, es que, amados hermanos, ese versículo que estamos comentando, aparte de que trae como un debate, ¿verdad? También trae doble disposición, digamos así, ¿verdad? O doble controversia. Porque es como una persona que tiene SIDA. Hay algunos que dicen que si lo abraza esa persona, de pronto ya se contamina, ¿verdad? Pero y nuestro área de ayudarle a la persona, como dice la palabra de Dios y también como lo expresó Jonathan, Dios nos mandó no a ser jueces, ¿verdad? Sino hablarle con la palabra, pues no decirle el pecado, pues no. Pero hay que orar por esa persona, y si ya esa persona pues no quiere aceptar pues a Dios, pues esa persona con Dios, ¿verdad? Ya, miren, Pero escuchen. nosotros le seguimos aceptando. Escucha lo que dice, miren. No podemos es que seguirla aceptando. el versículo no solo debemos cortarlo, sino tiene una cola aparte de eso. Leamos el 11 y el 12. ¿Qué dice? ¿Cuál? ¿Qué capítulo? De 1 Corintios 5:11. 5:11, miren lo que dice. Primera de Corintios, ¿no? Ajá. Ya, lea. Dice, lo que les digo, esta versión es la PDT, lo que les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que diciendo ser hermano en Cristo, practique pecado sexual, robe, adore ídolos e insulte a los demás, así que sea borracho o estafador, ni siquiera se junte a comer con este tipo de gente. Escuchen, ¿acaso me corresponde a mí juzgar a los que están fuera de la iglesia? Dice claro el contexto. ¿No son ustedes los que tienen el deber de juzgar a los que pertenecen a la iglesia? Dios juzgará a los que están fuera de la iglesia, así que echen de este grupo al perverso. ¿Sabe de quién habla? Mi hermana Yasmín, estamos hablando del tiempo antiguo. En Pablo les habla a esta gente que se juntaba y no había diferencia entre el cristiano con el inconverso. Ellos se casaban, se daban casamiento, se divorciaban. Ya la mujer no le cocinaba y se divorciaban. Y ya andaban en pecado con otras personas. Entonces, ¿ellos qué hacían? Solo se enrolaban en su círculo y decían, no, a este no, a este de acá no. Entonces, Pablo se indignó. Por eso le dice en el contexto esto. No, con tales no se junten. Pero estamos hablando en el tiempo antiguo, que si lo llevamos ahora a referencia, ¿En qué usted pensaría si usted le dicen, usted es cristiano y tal vez está errado, y viene un hermano y le diga a usted, yo no me voy a juntar con usted, porque usted anda en pecado, yo no voy a hablar más con usted, ni me voy a sentar ni a compartir nada con usted? ¿Usted qué sentiría en su corazón si usted le dice eso? Me sentiría Si le triste, dicen a usted eso. rechazada, despreciada. Entonces, Como la ese mujer de vers- flujo de sangre, ¿no? ese versículo tiene doble contexto. ¿Por qué? Porque si yo lo veo, y disculpen si tal vez ofendo una susceptibilidad, si yo lo veo de mi manera religiosa, ¿qué quiero decir? Yo estoy bien, mas no todo está mal. ¿Me entiende? Pero lo que debemos hacer es, en el contexto del amor de Cristo, Cristo no hace secciones de personas. Pero en el contexto de este versículo, está hablando de que nosotros no debemos juntarnos. O sea, si está mi hermano o mi amigo que es cristiano y yo lo veo en pecado y yo le secundo, le solapo, le alcahueteo el pecado, entonces yo estoy siendo partícipe Y de ahí él. está comiendo, como dice ahí, con tales ni comáis. A eso se refiere. Más no que si yo estoy comiendo en un restaurante y viene mi hermano que está en pecado, yo no me voy a parar y me voy a ir, pues.
O O sea, sea, no lo es una literal, contaminación no. física, sino Eso. contaminación espiritual. Eso, a eso se refiere el versículo, el contexto. Espiritual, no A física. espiritual, más no que nosotros nos alineemos Haga de fuchi, fuchi. eso. No, pues nosotros no somos Dios para rechazar a nadie, Claro. ¿no? Más bien tenemos que orar por aquellas personas. Pero yo me refiero al versículo que ella decía, ¿no? Sí, no, Claro. Dice, no A tenemos eso, que... de la manera literal. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado cómo referimos el versículo, porque suena bajo el contexto tal vez de un religioso, una religiosa De un o rechazo. una persona rechazo. Y ahí nosotros Y se la podemos puede, herir en vez de ganarla mucho para cuidado, Cristo, o sea, se la cuando lleva no al se mundo. conoce el contexto de un Ya, versículo. un ejemplo, dice, Ahí hay se una, da. una persona, una hermana cristiana que dice que es cristiana, y como dicen por ahí, no hay que decir nombre ni nada, pero si no perdona a esa hermana y juzga, ahí, Yo no. y ahí ¿cómo se puede hacer? Uno puede seguir hablándole a esa persona, puede Ya, seguir... ahí viene lo que decía la hermana Dolores. Puede seguir Podemos orar por sabiendo. esa persona, Ajá, orar. pero entienda esto, nosotros no podemos cambiar al hombre. Nosotros no somos Dios, lo que nos queda a nosotros es orar por ellos, y ya si esa persona no quiere La perdonar, señora haga la obra. el Señor allá. Nosotros cumplimos, ya no hay un juicio en contra de nosotros que no le dijimos a mi hermano. Ni Inclusive le Dios, hablamos. Jonathan dice que Dios no va a derramar sangre inocente ya de nosotros, que ya le hablamos con amor y misericordia, pero si Eso. ya no acepta, pues dice la palabra de Dios que Pablo regó, Ahí. el otro dio, pero el que da también crecimiento dice, es Cristo. si tu contextos. hermano te escucha, habrás ganado a tu Mire, hermano. hay Mire, hermano, contextos. esto hay que entenderlo bien bonito, ¿verdad? Sí, hay Porque contextos. a veces nosotros confundimos las cosas que están dedicadas o fueron dedicadas para el pueblo judío, Sí, antiguo. o tiempo sea, antiguo. para el pueblo de Israel. Y lo que a ellos el Señor predicó en los primeros tiempos que se convirtieron poco a poco los judíos al cristianismo, eso cambió. Para el pueblo cristiano es otra cosa. Entonces, ¿nosotros qué nos toca hacer aquí? Predicar la palabra de Dios, comunicar la palabra de Dios, pero no vamos a creer que, como dijo Jonathan, somos dioses para hacerlo. Nuestra obligación es comunicar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que se encarga de la transformación de esa persona que está con un malestar, con un pecado. Nosotros no, nosotros tenemos la obligación de decirlo, hermano, estás mal, orar por él. Pero tampoco vamos a decir, yo ya te dije, pues ya te enseñé, ya te he dicho, y tú sigues el pecado. Eso no nos toca a nosotros, eso estamos juzgando. Eso le toca al Espíritu obrar en esa otra persona. Moverlo en su corazón a que él reconozca que tiene un error, que está mal contra Dios, está mal contra los hermanos, está mal contra la iglesia, y rectificar. Pero sí nos toca decirle, oye, hay un error en tu parte. Pero de allá creemos que somos dioses, de que porque le decimos nosotros, con nuestra carne pecaminosa que también tenemos, entonces no nos van a obedecer, nadie nos va a escuchar. Pero si lo dejamos en manos del Espíritu de Dios, Él sí puede. Él sí puede. Nosotros quizás no. Hasta ahí es donde el Señor nos manda. Hablen, digan a tiempo y destiempo la palabra de Dios. Pero el reto de cambiar para que se conviertan en santos solamente porque nosotros les hemos dicho la palabra, eso no sucede. Eso hay que dejar que el Señor obre a su debido tiempo. Así es. Amén. Amén, gloria a Dios. En el punto número 2 dice, aléjese de los caminos del mundo y siga al Señor Jesús, ¿verdad? Cuán importante es ser verdadero cristiano y seguir la pisada del verdadero maestro y el gran maestro que es Jesucristo, ¿verdad? Y seguir al Señor Jesús.